Saludo a mi querido compañero Fernando Borroni. ¿Cómo va, Gallego? Vamos a hablar de lo que quedó. Lo que queda, lo que quedó de noviembre, lo que nos espera diciembre y 2022. Hay un dato que está circulando que ya habría arribado un acuerdo del gobierno con el FMI. Por eso viajan el sábado, creo que es así. O el rumor que hay en la City. Sí. Saludos, voy a saludar primero a Sergio Chousa, Leandro Marcarián, los saludo, bienvenidos, gracias. Buenas, Antonio. Es el rumor que está circulando. Sí, viajan funcionarios de segunda línea, secretarios de Estado, funcionarios más del área técnica para cerrar aspectos operativos, funcionales del nuevo programa. Uno tiende a pensar que, por una cuestión de trazo fino, ¿no? que reste por cerrar, los grandes lineamientos del nuevo programa, que es básicamente qué tan sostenible va a ser, cuál va a ser el periodo de gracia que tenga el programa y cuáles son los condicionamientos en términos de modificaciones macroestructurales, cómo va a funcionar el régimen cambiario, cómo va a funcionar la política fiscal, monetaria. Ahí están las cuestiones de trazo grueso. Después, me parece que hay una visión compartida en que Argentina necesita tiempo para poder crecer y a partir de eso afrontar el nuevo programa, ¿no? Si Argentina trunca su crecimiento económico, que este año fue muy consistente, pero no alcanza, si el año que viene caemos en una nueva crisis, no le vamos a poder devolver el programa al Fondo Monetario y eso es lo que hay que evitar. Leandro, ¿qué plazo estimás que Argentina debería, obviamente produciendo, exportando y no sé? ¿Para pagar, decís? Para empezar a pagar, ¿sería 2025 como se está hablando o habría que pedir más pedal? A ver, yo lo que te digo es, Argentina va a pedir el máximo plazo posible. Claro. Si fuera por el gobierno va a pedir dame el plazo infinito. El tema es que te da el fondo. El fondo no te da programas de más de 10 años. Entonces yo no creo que puedan alcanzar eso. O sea, más allá de que sea... A ver, no hay duda, y obviamente más allá de la posición en la que está Sergio y en la que estoy yo, no hay duda de que cuanto más tiempo de gracia te dan, mejor para todos. Eso queda clarísimo. El tema es que el fondo es una estructura rígida, burocrática, que tiene ciertos lineamientos que yo veo muy difícil que los modifique solo por Argentina. Más allá de que es cierto que le dieron una tonelada de plata que nunca se la tuvieron que haber dado, yo no creo que esto salga de un plan a 10 años. Periodo de gracia, no lo sé. Hay que ver cómo se, digamos, en esos 10 años cómo se estructura, digamos, el vencimiento digamos, la estructura de vencimientos. Pero, a ver, tiene que ser va a ser una negociación dura, porque la posición de Argentina es de extrema fragilidad, porque claramente no tenemos los 46.000 millones para pagar. No hay manera. No hay forma, y eso lo sabemos todos, lo saben ellos, lo sabemos nosotros, y de vuelta, para el fondo también fue un gran papelón lo que hizo el fondo con Argentina, con el préstamo que nos dio, o sea, que dio a la gestión anterior. Entonces ellos también tienen que de alguna forma quedar bien parados, porque, a ver, al fondo no le sirve tampoco nuevamente la historia de Argentina va al fondo, fracasa, quiebra, porque es mala propaganda para ellos, ¿no? Entonces, en ese tira y afloje hay que ver qué pueden conseguir, qué nos dan, qué podemos retener. Pero bueno, a ver, sí o sí, te repito, el fondo es una estructura rígida, burocrática, anticuada y que tiene más o menos la misma estrategia para todo el planeta. Entonces ellos te van a pedir cosas que ya sabemos, probablemente te pidan o que disminuyas la brecha o que directamente unifiques el tipo de cambio. Te van a pedir que hagas algo con la inflación, o sea, no podés crecer el año que viene, como dice Sergio, no puedes crecer con la inflación al 60%, no va a pasar. No podés seguir manteniendo estos niveles de presión fiscal que te asfixian el sector privado, no podés sostener el nivel de déficit. Entonces, hay un montón de inconsistencias que el fondo, digamos, dado su estructura, dado la forma en la que ellos piensan, te van a pedir, digamos, desarmar todo este desastre, y hay que ver, digamos, cuánto de eso está dispuesto a ceder el gobierno. Sí, me interesa este punto, ¿no? Digamos, no es una cuestión de hacer revisionismo, marcar la irresponsabilidad del programa 2018. Es más que eso, es ver cómo hacemos para que en el marco de este nuevo acuerdo se logren pautas a partir de las cuales no naufrague de nuevo. Porque recordemos, el programa de 2018 fracasó a los 2 meses de iniciado, cuando se tuvo que barajar y dar de nuevo, incluso con una ampliación del monto prestado. Ahí se pasó de... Claro, pero yo lo que digo es, para crecer implica ciertas cosas, ¿no? En principio, por lo menos lo que te dicen las empresas locales es sacame el pie del cuello, o sea, bajame los impuestos, bajame la inflación, o sea, dame aire. El fondo te va a decir algunas otras cosas.
La pregunta es, ¿qué es lo que cree el gobierno que es necesario para crecer? Porque si el gobierno cree que para crecer tenés que seguir inflando la economía vía gasto público, entonces ahí no va a haber acuerdos jamás y tampoco va a haber crecimiento. Entonces, estamos con una discusión ideológica o de teorías de a ver de qué se necesita para crecer. Todos coincidimos que hay que crecer, sí o sí. Ok, ¿cómo se crece? ¿Se crece vía gasto público o se crece vía ahorro e inversión? Lo que pasa es que hay que ver aquella más gasto público. Porque en Todo realidad, lo que gasta el gobierno, todo. No, bueno, no, todo lo que es. Porque en realidad en un país con 18 millones de pobres, uno diría que lo que hay que hacer es invertir mucho más desde el Estado, no reducir el gasto público. Porque a veces, no sé si vos te estás refiriendo a eso, pero a veces cuando se habla de reducir el gasto público, o entienden como gasto la educación pública, la salud pública, los programas sociales. Yo te dije, tenés el gasto público social, que si querés eso no se toca, aún te queda la mitad la mitad del gasto que es plata que se gasta, que no, a ver, nadie recibe nada a cambio, ¿sí? Entonces, ¿pero que se gasta en qué, por ejemplo? Y todos los otros programas de gobierno, o sea, no me tengo que... Pero te lo dije el otro día, el Ministerio de la Mujer, tenés 50% de pobres, no necesitas un Ministerio de la Mujer. Instituto de la Yerba, o sea, el INADI con la otra chica que negrea a la doméstica, o sea, hay un montón de espacios en donde vos tranquilamente podés hacer así, lo tachás, a partir de ahí bajás impuestos y le permitís al sector privado por lo menos que respire un poco. Perdóname, vos estás planteando cerrar el Ministerio de la Mujer o el INADI para fortalecer a los privados. Bajás impuestos. A los empresarios, para colmo. A lo mismo que no quieren bajar los precios. Porque digo, los empresarios no son los que bajan los precios. El Ministerio de la Mujer y el INADI tienen que ver con lucha por derechos. No es una cuestión matemática. ¿Quién es el que va a generar empleo en la economía? ¿Quién genera el empleo? Pero no tiene... también genera empleo. Claro. Pero pará, Antonio. ¿En qué país del planeta? Educación pública. ¿Pero qué tiene que ver un ministerio que defiende los derechos de la mujer con el precio de la yerba? No son prioridades en este contexto, hermano. Vos tenés a la mitad del país pobre, el 70% de los chicos pobres que están simplemente esperando a ser adultos pobres. Nada de todo eso está siendo resuelto con la guita que se está gastando. Entonces vos lo que tenés que hacer es ordenar tus prioridades. Si vos me hablás del tema social, de la pobreza, coincido. Ahora, explícame qué estamos haciendo, porque si vos medís principio de gobierno versus hoy, la inflación está más alta, el dólar está más alto, la pobreza está más alta, el desempleo está más alto. O sea, toda la guita que gastaron resultó que no funcionó para nada porque está todo peor. Entonces, por lo menos, digamos, ok, barajo, doy de nuevo, identifico qué parte de la guita que estoy gastando desde gobierno sirve para algo, qué parte no sirve para nada, la que no sirve para nada la elimino y dejo de o emitir vía emisión, financiar vía emisión que me genere inflación, o le bajo impuestos a las pymes, que son las que terminan generando el 90 y pico % del empleo argentino. Cuando el gobierno le dio las ATP a las grandes empresas, ¿pensabas lo mismo? El gobierno, a ver, las ATP se dieron porque hicieron una cuarentena cavernícola. Andate una situación normal. Cuando el Estado ayuda a la empresa privada no lo cuestionamos. Ahora, cuando el Estado el Estado ayudó a la empresa privada porque le prohibió trabajar. Déjame una cosa. Hay una pandemia. Por eso está bien, obvio, pero digo, si vos prohibís trabajar, entonces le tenés que dar algo y si no, déjalos que laburen. Porque si no, digo, toda la realidad siempre es acomodaticia. Yo recuerdo bien, incluso algunos exponentes políticos del liberalismo, fueron candidatos a presidente, hoy actualmente diputados electos, ponderando favorablemente programas de sostenimiento del sector privado en la peor etapa de la pandemia. Después podemos discutir... Sergio, si vos prohibís trabajar, obviamente tenés que compensar por algún lado. Por eso, pero digo, el punto me es... rompés las dos gambas y después te tengo que agradecer porque me diste la muleta. No, nadie tiene que agradecer nada. Está perfecto que todo contexto es determinante, podemos discutir cuánto duró la cuarentena, todo eso es discutible. Me parece que hay diferentes modelos de desarrollo con tamaños de Estado diversos. Hay países que son desarrollados... Pero la pregunta es, ¿cuál es el modelo de desarrollo de esta gestión? ¿Cuál es? Por eso, hay países que con un Estado que vos considerarías tal vez demasiado pesado, igualmente tienen niveles de desarrollo muy considerables. En todo caso, discutamos si queremos ir a cuentas públicas ordenadas o no. Yo creo que vamos a encontrar ahí un punto de acuerdo en que queremos ir a un gasto equilibrado en relación a los ingresos. Y la verdad, este año 2021, a pesar de que tuvimos parte de impacto de la pandemia, hemos reducido a la mitad del déficit público. Es un montón. Hay países de la región, hay países desarrollados que tienen niveles de déficit, lo que tanto vos demonizás seguramente, que son muy superiores a los de Argentina. Bueno, vamos en un caminito. Acordate que el modelo kirchnerista era de los superávit gemelos. Acordate eso. O sea, son ustedes los
primeros que empezaron a defender el superávit fiscal. Vamos a ir ahí. ¿Cuánto tardamos, Sergio? Bueno, ¿Cuántas obviamente. décadas vamos a tardar? Perdóname, No, ¿cuál hay es que el modelo? caminarlo. ¿Cuál es? Porque vos decís el modelo kirchnerista, a ver, los números de los 12 años de kirchnerismo, en términos de trabajo, en términos de pobreza, en términos de condiciones de oportunidad y de igualdad, son abismales en diferencia a lo que dejó el macrismo y a lo que se vive hoy. Yo no te lo niego. Y a lo que dejó el menemismo. Pero yo siempre te dije que el gobierno de Macri fue malo. Yo no vengo a defender a Macri. No te lo estoy diciendo a vos, lo estoy diciendo como parte del análisis. Lo que sí digo es, ¿cuál es entonces? Porque lo que no queda claro es cuál es esa postura de cómo haces crecer a la Argentina. Vos decís, hay que bajarle impuesto a las pymes. A las pymes. A las pymes. A todos. A ver, en principio a las pymes. No es lo mismo. Si vos Roca querés que las elegir, si yo tuviera que elegir entre las grandes empresas y las pymes son 99,6 del total de las empresas de Argentina. Entonces, priorizo las pymes, si querés. Si querés que Pablo Roca siga pagando, que pague Roca, al 99,6% de las pymes, priorizalas, dales aire, permitiles que, digamos, que vuelvan a sacar la nariz por encima del agua, porque de vuelta, no te olvides que venimos de 2 años de pandemia, 2020 prácticamente nadie pudo laburar, se te disparó el desempleo, se te disparó la pobreza. En el mundo, ¿no? En el mundo, ¿no? Pero estamos acá. Igual, Leandro, digo, es cierto, decía, la pandemia impactó en todos lados, pero a nosotros que veníamos recontraheridos, ponele el nombre que quieras, pero veníamos muy heridos, nos pegó como 2 balazos en la frente, ¿sí? Y ahora, si vos para resucitar a un tipo que tiene 2 balazos en la frente, estás haciendo lo mismo que venís haciendo hace 10 años, donde ese tipo no se mueve y es una momia, entonces va a ser una momia con 2 balazos en la frente. Yo creo que sobre ciertas consignas hay que hacer un poquito de doble clic. Mirá en la cuestión impositiva. Doble clic. Sí. Este año vos tuviste una modificación de ganancias empresas a partir de la cual segmentaste y las pymes hasta determinado monto pagan menos alícuota de ganancias. Este año también redujiste un montonazo de derechos de exportación. Las retenciones tan demonizadas por el liberalismo, bueno, para un montón de productos se eliminaron, por ejemplo, la exportación de servicios. Bueno, eso también es sacarle la pata de la cabeza al que produce. Lo que pasa es que me parece que el planteo de algunas soluciones mágicas y en formato de consigna simplifica realidades que son complejas. Vos lo que no podés hacer tampoco es financiar el Estado cuando hay que explicárselo a la gente. El Estado ya está desfinanciado porque lo llevaron del 20 al 40% del PBI y no tenemos con qué garparlo, Sergio. 2/3 partes del gasto público es previsional. Sí. Entonces ahí también tenemos que decir, bueno, queremos ir a un recorte de jubilaciones, queremos ir a un recorte de asistencia social, porque si no es muy fácil, digo, recaudo Bueno, menos. mejor quieren volver a las FJP también. Ya fracasaron en Chile también. A ver, lo que tenemos Está ahora saliendo, también Chile está fracasó. saliendo. No te olvides que la primera medida de Alberto fue modificar la ley de ajuste, tal que ahora se paga menos, digamos, se les aumenta menos que con la ley anterior, No, con lo el que pasa gobierno es que, anterior. Entonces, yo te cuidado cuando tocas las jubilaciones, porque fue lo primero que hizo el No, gobierno. pero Dijo, ¿sabes no voy cuál a es? pagar la LELIC para darle aumento a los jubilados. Lo primero que hizo, los abrochó y ahora cobran menos que con la gestión anterior. A ver, ¿sabes lo que pasa? Y no lo estoy diciendo puntualmente de vos, pero sí de los que tienen tu posicionamiento ideológico y político, respetable, por cierto, que es, nunca terminan de explicar cuál es el modelo. Que no terminan de explicar, porque te dice, bueno, no ahorcarlos, no ahogarlos, ¿cuál es el modelo económico que proponen? Porque eso nunca queda claro. ¿Me das un segundito? Sí, claro. Rafa García para vecino, Rafa, todo tuyo. Antonio, buenas tardes. Estamos con Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina, en esta conferencia en Parque Norte. Bueno, primero quería preguntarle sobre cuál es el clima del sector industrial con respecto a las últimas novedades, sobre todo con esta misión del gobierno hacia Washington para tratar de cerrar un acuerdo técnico con el fondo. Mire, nosotros estamos convencidos que la Argentina, que tiene una reactivación económica en el plano industrial indiscutible, obviamente con sectores que están más homogéneamente reaccionando en forma positiva, otros que todavía están pendientes porque la pandemia todavía está sobre nosotros, hay que ser absolutamente realista en esto. Ojalá la podamos superar y para superarla estamos diciéndole a todo el mundo lo mismo que están diciendo muchos gobiernos del mundo, hay que vacunarse. Hay que vacunarse. La ministra de Salud señaló muy claramente que hay un tema entre primera y segunda vacuna. Ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, también lo destacó y quiero destacarlo. Esto es una preocupación ¿para qué? Para que esta reactivación tenga la plataforma para convertirse en crecimiento. Para que tenga la posibilidad de convertirse en crecimiento es que estamos... La UIA lo mismo hacía. Iba, chupaba las medias en las reuniones que tenía con Néstor Kirchner y lo he visto afuera decir todo lo contrario de lo que dijo adentro. Chicos, la manera es sentarnos y ser honestos con el discurso e intelectualmente honestos. Y decir, bueno, vamos a sentarnos acá,
no escondemos ninguna carta, ponemos todas las cartas sobre la mesa, discutamos con distintas ideas, ideologías, discutamos, pongámonos de acuerdo. Hay sectores que no vas a poder hablar, no vas a poder hablar. Pero hay un montón, sobre todo quienes producen, los industriales, quienes trabajan para producir, obviamente van a llegar a un acuerdo y una política de Estado de acá a 20 años, ¿o me equivoco? Pero mirá, Antonio, como un representante del sector industrial... Que se llevó laboralista. Claro, pero mira, pensemos una cosa, de cara a 2022, ¿quién más quiere afianzar la posición de la industria nacional que este gobierno? Ahora, lo que no puedes hacer es matar a la gallina de los huevos de oro. Si llevamos adelante un proceso de recomposición de márgenes desordenado, bueno, lo que va a terminar pasando es que se asfixia la demanda interna. Tenemos que ir par y par. Los salarios tienen que ir siguiendo a la inflación y los precios entonces moderarse. Lo que pasó este año, en algunos rubros en particular, es preocupante. Hay un proceso de recomposición de márgenes que no está siendo sustentable. Y está perfecto que los empresarios recuperen. Vienen también de 3 años de caída de actividad, de facturación, de márgenes, pero de a poco, ¿no? Con todos adentro arriba de la negociación, porque si no, no es sustentable. Digo, lo que no puedes hacer es asfixiar a la demanda interna en el corto plazo. Ese me parece que es el gran pecado de cara a 2022. No, a ver, yo lo que pienso también es, siento que todos en este país tienen una sed, una necesidad y unas ganas de volver a ganar plata como hace nunca, porque de vuelta, entre una cosa y otra, hace 10 años que acá nadie gana un mango. Entonces, primero hay que quitarle ese tinte malo de ganar plata es malo. No, ganar plata nos beneficia a todos y todos queremos ganar más guita, el empleado, el empresario, todos. Ahora, de vuelta, hay que ver qué se necesita para que todos puedan salir a laburar y producir más y ganar más. Entonces yo repito, o sea, yo soy un convencido de que hoy vos tenés al Estado pisando, digamos, se transformó en un ancla para el crecimiento del industrial, de aquel. Yendo al tema de los industriales. Los industriales en Argentina son una cosa rara, porque... Muy rara. Sí, a ver, son tipos que, sin generalizar, ¿no? Pero por lo menos lo que terminó siendo en la historia, en el agregado, gente que va, transa con gobierno, pide, digamos, defensa con respecto a las importaciones y terminan cazando en el zoológico y eso termina que nosotros los consumidores terminemos pagando precios exorbitantes por productos de calidad media o mala. Entonces, cualquier tipo de acuerdo con la industria local sí o sí tiene que venir asociado con una eventual apertura comercial para que el que se hace el pillo acá compita con la importación y eso a su vez lo previene de que acá te cobre el precio que quieras. Yo siempre pongo el ejemplo de los textiles. O sea, Argentina es uno de los países que más defiende con respecto a la importación de textiles y eso hace que hoy un pantalón acá te vale más caro que en cualquier otro país del planeta Tierra. Y en euros, y en dólares. Por eso, entonces explícame por qué un argentino tiene que pagar la ropa tan cara. ¿Por qué? Porque el sector textil te hace lobby con todos los gobiernos de la historia, les prohíben las importaciones de textiles y, digamos, terminan cazando en el zoológico. Eso sí lo tenés que ir a destruir. Bien, pero... Ahora, es cierto que lo tenés que hacer en fase porque toda esa gente emplea gente, entonces no lo puede dejar a todos en la calle. ¿Sabés qué es lo peor? Que encima las grandes marcas confeccionan en talleres clandestinos. Desde ya. Sí, es una locura. Olvídate. Lo que compran a 100 pesos te lo venden a 10.000. Sí. O sea, el margen es enorme. La pregunta de fondo es si también nos podemos bancar un proceso de apertura indiscriminado. No dije eso, no dije eso. Es un proceso, proceso, pero en cualquier negociación con la industria lo tenés que poner sobre la mesa, porque si no, no salimos nunca de ahí. Es que no funcionó nunca ese modelo. No, entonces lo hacemos de shock. Ese es el problema. O sea, vos decís que no tenemos que digamos, sacrificar lo que está diciendo, mira, haces esto y te amenazo. Lo que pasa es que la historia argentina, ¿sabés cómo terminó? Había una cediendo. El gobierno siempre cede. Y vinieron los pollos de Mazorín acá. Compraron pollos podridos creo que era de Hungría, de Rumania. Entonces, la Argentina históricamente vive esta historia. Sí. Históricamente. Claro, me parece que hay una síntesis, que a lo mejor nos ponemos de acuerdo en eso, que es, hay muchos que creen que la manera en que una sociedad puede crecer económicamente es precisamente corriendo al Estado.
de toda administración de la economía y de poner las reglas económicas y que sea el mercado quien determine los precios, quien determine el acceso al trabajo, quien determine los salarios. Y la verdad es que esos modelos neoliberales profundamente fracasaron siempre. Son los países más ricos del mundo. No empecemos con eso porque te pido la lista y no me pueden justificar. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, China, son todos los países más ricos del planeta. Pero perdón. Estados Unidos es el país más rico del planeta, no por una buena medida económica, sino porque imprime los billetitos. O sea, digamos, no es por gran ¿Querés política sacar a económica. Estados Unidos? Si la moneda Canadá, del mundo- Inglaterra, Alemania, Francia, España. Francia, Japón. No es verdad. Son todos los países más ricos del planeta Tierra. Alemania, sin ir más lejos, en una ciudad acaban de hacer una regulación muy agresiva sobre la vivienda, por Sí, ejemplo. los alquileres. Una. Por eso, pero no hay Pero que no es que el simplificar, gobierno ¿no? te hace un control de precios para controlar la inflación. No, muchachos, por Dios. A lo mejor Esos tiene- países a lo que son mejor tienen una burguesía. infinitamente más libres que nosotros son todos más ricos que nosotros. Entonces tampoco digamos la locura. O sea, no me digas que el nivel de PBI per cápita, el ingreso per cápita, los salarios promedios de los países ricos de Europa son mejores que los nuestros y que allá se interviene más que acá. No, eso no te la Yo puedo creo que- aceptar. A ver, Porque uno se mete en discusiones que son teóricas, pero No atrás son de eso teóricas, está- Sergio, es fáctico. O sea, ¿qué país es más libre, es más fácil hacer negocio? ¿En los países ricos de Europa o acá? pero hay... No, O sea, pero hay índices de Sí, eso, perdón. no es teórico. Sí, igual No, que está vos bien, pongas a España como uno de los países más ricos de Europa, con la desigualdad que hay en España. Digo, Pero vos porque confundís depende de dónde desigualdad me da- con riqueza, no es lo mismo, no es lo mismo. pero el problema es que a lo mejor en el posicionamiento ideológico de la economía que vos defendés, piensa en la lógica de la riqueza. Bueno, te y doy, lo que te doy el defienden caso otros contrario. tipos tiene Haití, que ver precisamente con no lo hay social, desigualdad, no son al todos revés. pobres. Cuba, no hay desigualdad, son todos pobres. Venezuela, no hay desigualdad, son todos pobres. ¿Vos querés eso? No. Pero- ¿Para qué? Yo te digo algo. Primero, escúchame esto. La desigualdad es un paso superior. Vos, para que haya desigualdad, primero tiene que haber riqueza. Porque si ¿Y no hay vos crees que en ese riqueza... país no es riqueza y que lo tienen unos pocos? No, No, yo lo lo que que digo pasa es que es que Argentina puede tener muchísima más riqueza. Y primero, para resolver la pobreza, primero tenés que producir más, tiene que haber más riqueza todavía. No, Una para vez que tenés resolver la más pobreza- riqueza, recién ahí, pero te ¿quién? vas a ¿Quién? poner a, Pero, preocup- perdóname, te vas a ¿quién? poner a hablar sobre el ¿Quién? tema de la ¿Quién? desigualdad. ¿Quién? ¿Riqueza quién? ¿Quién? ¿La riqueza quién? Pero la riqueza la van a tener todos. Pará, yo tengo una No, no, pregunta. no, eso es pero Heidi, no. escúchame. ¿La riqueza quién? La riqueza es producción, ¿sí? Empecemos por eso, empezamos por ahí. Si vos vas a producir más, ¿vos podés producir infinito sin contratar más gente? No, necesariamente tenés que emplear más gente. Entonces, para producir más, para que haya más riqueza, sí o sí, eso va a venir acompañado por aumento del empleo y por una distribución, Bueno, digamos, un derrame pero hacia ahí- abajo de esa riqueza, ahí sí o entra- sí. No, Sí el o sí. derrame, el derrame. Ahora, Papá ahí Noel no entra- existe, ahí perdón por los entra- chicos también y los Reyes Magos tampoco. Y entonces, la ¿cómo teoría del derrame no es una de las hace, grandes mentiras Yo del lo que te digo es que neoliberalismo. vos Ahí no entra la podés abstracción, aumentar el dejame nivel una de cosita, producción Leandro, sin por que favor. haya mayor empleo. Y si hay Ahora, mayor empleo, sí o dejale sí un vas a poquito tener a Sergio. una mejor distribución. Ahí Dejalo un entra, poquito a por Sergio. eso la cuestión, yo lo veo como un debate como muy teórico, ¿no? Sí, muy muy conceptual. teórico. En los hechos, ¿viste? Vos tenés política industrial o no la tenés, y estas ideas en las cuales decimos, bueno, hay industrias que tienen alguna componente de ineficiencia, eso hay que mejorarlo, de a poquito hay que ir a grados de protección decrecientes en el tiempo, estamos todos de acuerdo. La cuestión es cómo lo implementás, si tenés política industrial o no. En los 4 años de administración macrista, números concretos, el empleo industrial cayó 15%, Sí. porque cayó 20% de la producción. Y las ideas que pregonaba ese proyecto político eran ideas más cercanas al Bueno, liberalismo. pero fíjate, Podemos me discutir acabas si de la dar implementaron el o no. contraejemplo de lo que dije yo recién. Cayó la producción, cayó el empleo. Por lo Tengo tanto, que si aumenta cerrar, la producción, Alonso. va a aumentar el empleo. Entonces, si vos te ocupás de que aumente la producción, vos vas a tener mayor empleo. Si hay más empleo, vas a tener menos pobreza. Estadio número 1. Después de pero que da para reduciste la largo y ya pobreza, está, ¿no? recién ahí te vas a poner Porque a trabajar tenemos que sobre la discutir qué desigualdad. tipo de empleo. Las porque lo políticas, mismo- Pero no te cae nada, te cae bien. Te estoy estados. generando más empleo y me decís, uy, ¿qué pero tipo de bajo- empleo? No, claro, porque los mismos que defienden lo que vos defendés quieren terminar con indemnización. Si generar más empleo indica hacer una reforma laboral que le quite derecho al trabajador, Yo acabo de decir, hacer el tránsito al revés de lo que pasó con los años Macri. Él me dice, en la época de Macri cayó la producción, cayó el empleo. Yo te digo, bueno, si fueras para atrás y te aumenta la producción, necesariamente te tiene que aumentar el empleo también. Si te aumenta el empleo,
necesariamente te va a caer la pobreza. Una vez que vos te asegurás que tus niveles de pobreza a nivel general de la sociedad es relativamente bajo, recién Cae ahí la te pobreza. pones a trabajar en la desigualdad. Vos no trabajás primero en la desigualdad y después en la pobreza, porque si no terminás como Haití, donde no tenés desigualdad y están todos muertos de hambre. Bueno, ahora, Lean, Pregúntate por qué. Dale, Sergio. Breve. Yo creo que el principal que cerrar. desafío, tenemos un desafío 2022, que es que no se termine mancando la recuperación, ¿no? Hoy la macroeconomía argentina está complicada, lo sabemos en términos de dólares, de reservas. Hay que cuidar la política industrial, la demanda interna, porque si se interrumpe el proceso de crecimiento que empezó este año, y muy fuerte, hay que decirlo, muy fuerte, si se interrumpe al primer año, vamos a dar una marcha atrás que va a ser terrible en términos de producción y de empleo. Para eso hay que sostener el rumbo, cuidando con mucha responsabilidad y tratando de coordinar un poquito mejor las expectativas. Muchas gracias a los dos, gracias. Vamos rápidamente al móvil, Claudio Cardona.